Bueno, hola a todos y a todas. Somos los estudiantes de la UPNA, del grado de Historia y Patrimonio, y bueno, somos el grupo que ha decidido hablar sobre Sangüesa, una de las ciudades de Navarra, y que consideramos que tiene un patrimonio bastante rico y que se puede relucir bastante bien. En esta ocasión hemos decidido entrevistar a Juan Pedro Arena, que es profesor del municipio, está graduado en la Universidad de La Rioja, en el grado de Geografía e Historia. Bueno, pues Julen, buenas tardes. Y para mí es un honor que un exalumno haya optado por la carrera de Historia y más que la pueda hacer en la UNA, que es un orgullo que por fin la Universidad Pública de Navarra tenga este grado. Yo en su momento tuve que estudiar en la Universidad de La Rioja, que por otro lado fue una experiencia maravillosa. Y allí cursé una asignatura que en cuarto, que era Patrimonio Histórico-Artístico, y la verdad que, a pesar de no ser de mi, por así decirlo, especialización, yo soy historiador contemporaneista, sobre todo del proceso de transición a la democracia en España, pues bueno, me aportó unas nociones que yo creo que luego me han sido bastante útiles. Y además he tenido el privilegio en estos 3 años que llevo trabajando aquí, ya este último viviendo, de ser compañero de Cristina Gil, que es una gran conocedora del arte, del patrimonio histórico-artístico en Sangüesa, y he aprendido mucho de ella. Y también se da la casualidad de que Carlos Martínez Álava, uno de los mejores historiadores del arte, gran conocedor del románico y del gótico en Navarra, y que ha estudiado también el arte de Sangüesa, fue profesor mío en Mendiorri, ahora somos compañeros, y también he aprendido mucho de sus diferentes estudios. Así que con esos ingredientes y desde la perspectiva de que soy de Pamplona, que por así decirlo llevo poco aquí, pues yo creo que puedo aportar una visión un poco distinta, por supuesto, muy inferior en conocimientos a lo que cualquier ciudadano de Sangüesa, por cuestiones obvias, podrá tener, y de los cuales aprendo todos los días. Así que desde esa humildad, a ver qué sale de aquí. Es importante querer aprender. Nosotros también estamos dispuestos a ello. Muy bien. Bueno, para empezar, pues nos gustaría empezar sobre todo pues, por el patrimonio inmueble, que yo creo que es uno de los aspectos que más destacan a la hora de hablar de Sangüesa, y por supuesto de su gran obra, ¿no? Lo que casi todo el mundo gasta en Sangüesa se imagina luego, es la iglesia de Santa María. Que tú, ¿qué piensas al ser de fuera y tal, que hace tan especial a la iglesia de Santa María la Real? Bueno, yo la primera vez que entré en contacto con Santa María fue en segundo bachillerato. En segundo bachillerato, además de conocer las características generales de cada periodo, pues sobre todo desde el punto de vista del contexto histórico, y luego ya características de arquitectura, escultura, pintura de la historia del arte a lo largo pues desde Grecia hasta hoy. Pues había, en algunos temas, pues había unas obras que era obligatorio hacer un comentario más amplio, y en ese sentido Santa María era lo que desde la coordinación se escogía para comentar como ejemplo de portada románica. Así que ya el primer contacto fue en segundo de bachillerato, y luego casualidades de la vida pues te llevan a trabajar, donde pues muchas cosas que has estudiado de antes, y verlo más de cerca. Y a mí me parece, desde el punto de vista estético, porque como dijo el historiador de arte Alois Riedel, que escribió El culto moderno a los monumentos, toda obra tiene valor estético y valor histórico, en tanto que aporta información sobre una época, igual que cualquier fuente. Entonces, estéticamente me parece brillante, pero claro, eso es algo subjetivo, porque a mí me gusta el románico y además me recuerda a la iglesia de Fromista, también un ejemplo del románico. Y luego, desde el punto de vista, pues eso, como fuente histórica, pues aporta un gran conocimiento sobre cómo era la escultura románica, y además esa característica de que es una iglesia transición románico-gótico, esa torre que tiene que es gótica. Entonces me parece desde los dos puntos, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista estético, me encanta, vaya, y me parece que aporta mucho. Sí, sin lugar a duda. En la iglesia de Santa María, los sangüesinos gozamos de
el gran privilegio de tenerla en nuestro municipio. Más allá de la de Santa María, que yo pienso que en algunas circunstancias puede llegar a opacar el resto de patrimonio inmueble que tiene Sangüesa. ¿Tú consideras que puede ser así? En mi caso ha sido así, pero desde que llegué, claro, te vas dando cuenta de que Sangüesa es mucho más. Y claro, recurriendo, por ejemplo, a Carlos Martínez Álava, al que bueno, casi todos conocemos por Charlie, hay un estudio que leí hace unos meses, pues, voy a rescatar una cita que me parece muy clarificadora. Decía algo así como, no cabe duda de que Sangüesa es una de las ciudades navarras que cuentan con un legado medieval más rico. Incluso afirmaba que en el panorama del arte medieval hispano, la riqueza y variedad de su patrimonio la convierten en un referente cultural y turístico de primer orden. Entonces, claro, esa afirmación se hace porque cuando llegas a Sangüesa ves que es mucho más. Tiras de 2 caballos para arriba y te encuentras, por ejemplo, con la iglesia de San Salvador. Vas a la biblioteca y resulta que la biblioteca es el Palacio Príncipe de Viana, que es muy importante, que se celebraban cortes del Reino de Navarra, etcétera, etcétera, etcétera. O el ayuntamiento, lo conocemos como las Arcadas, es un palacio renacentista, también, pues, evidentemente, si vas a Florencia, el tema del Palacio Medici y tal y cual, evidentemente no, desde el punto de vista estético, pues a lo mejor es un estilo renacentista más puro, pero y me parece que tiene mucho valor histórico, artístico, todo lo que rodea a Sangüesa. Sobre lo que tú quiero rescatar, uno de los monumentos que tú has mencionado anteriormente, que es la iglesia de San Salvador, que cuenta con un problema que es que lleva muchos años cerrada por fachada. Yo considero que es por falta de recursos o por falta de tiempo. ¿Tú quieres decir algo respecto a la iglesia? Sí, yo creo que es la gran desconocida. Es lo que te comentaba antes. Subes por la calle de los Caballos de Mediavilla y la ves y dices, ¡wow! Y luego, claro, ya estudias un poco, te informas y te das cuenta de que, al igual que Santa María está muy vinculada al románico, con San Salvador ocurre lo mismo, pero con el gótico. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que quizá no es tan conocida, desconozco los motivos por los cuales se encuentra cerrada, pero, y más con el descubrimiento que hubo sobre las pinturas góticas, que deben ser bastante únicas en Navarra, pues la convierten también en un gran referente. Lo que pasa, claro, al no estar abierta al culto, no se utiliza, como bien dices, lleva mucho tiempo cerrada, y a mí me parece una pena que no se conozca, que no se pueda ver que por dentro, y que esté en desuso, porque claro, eso puede ocurrir que en algún momento la estructura falle y se derrumbe, y sería una auténtica pérdida sobre todo desde el punto de vista de valor histórico. El estético es algo subjetivo, te puede gustar el gótico, te puede gustar más el arte moderno, pero desde el punto de vista histórico me parecería una pérdida. Y bueno, en el caso de que por así decirlo, se abandone totalmente la iglesia y se acabe derruyendo, ¿tú crees que afectaría mucho en sí el valor estético de Sangüesa? Sí, yo por lo que he podido leer, me consta que tanto desde el ayuntamiento como desde iniciativas particulares, el objetivo es que eso no ocurra. Pero si ocurriese y se derrumbase, por ejemplo, claro, aquí podríamos entrar en un largo debate sobre patrimonio histórico-artístico, las diferentes concepciones que ha habido a lo largo de la historia sobre la restauración, cómo se debe hacer, el tema de los falsos históricos. Ahí habría un gran debate que yo creo que no es ni el momento a menos yo creo que no estoy capacitado para ello. Pero si a algún momento pasa eso, también sería una muestra, una fuente que informaría de que hubo un momento en el que no se presta atención a ese monumento, a ese bien cultural, y que por lo tanto, pues, claro, si se dejase las ruinas, sería un testimonio de un abandono, lo cual dudo que pase, espero que no pase, y más cuando está declarada bien de interés cultural, que es una protección de las máximas que hay. Entonces, bueno, esperemos que se le pueda dar uso
y eso estará vinculado a establecer proyectos de turismo que puedan pues un poco dar uso a este tipo de bienes culturales que hay en Sangüesa, y no solo ya ni siquiera desde el punto de vista histórico o estético, sino por pura economía, ¿no? Al final, todo lo que sea invertir en el sector terciario, en el turismo, y encima en el turismo de calidad, en el turismo cultural, en el turismo, ¿no? Pues al final, cuando hablamos de turismo siempre se suele asociar a sol y playa, ¿no? Y con todos los problemas que eso conlleva de paro estacional, trabajo precario, pues yo creo que el turismo cultural puede ser una buena herramienta para también fomentar la economía. Pero ya digo que desde la modestia, porque yo no estoy muy... Sí, sin lugar a duda. Yo también considero que, bueno, que el patrimonio, sobre todo en sanhuesino, que es bastante amplio, puede ayudar mucho a ofrecer más puestos de trabajo y así hacer frente a uno de los principales problemas que tiene Sangüesa, que es la despoblación. Que, bueno, tirando de ahí, ¿tú crees que, aparte del turismo, qué otra iniciativa se podría incentivar para, tipo, actividades patrimoniales como gincanas, así se podría organizar para difundir el patrimonio y resguardarlo Sí, en Sangüesa? el tema de la despoblación, claro, yo no soy muy conocedor de cómo ha sido la evolución demográfica de Sangüesa, ¿no? Yo creo que andan entre los 5.000 habitantes, más o menos. Sí. No sé si está subiendo, está bajando. A ver, en esa línea yo creo que Sangüesa es privilegiada en tanto que tiene industria alrededor, tiene pues, fábricas alrededor que dan mucho trabajo, tiene una autovía muy bien comunicada con la capital, con Pamplona, que hace que en 20 minutos, 25, media hora estés. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo del Pirineo, ahí sí que yo veo la despoblación más presente por el tema sobre todo de que no hay trabajo. Y no hay trabajo, entonces, claro, la gente trabaja en Pamplona y no es lo mismo pues, ir por autovía a Pamplona que ir pues, por carreteras que te cuesta pues, casi una hora entre una cosa y otra. Entonces, pero bueno, ciñéndonos al tema, yo creo que el turismo podría ser un gran motor para atraer inversiones a la zona, para atraer y sobre todo hablabas de una cuestión clave que es la juventud, ¿no? La juventud yo creo que tiene que jugar un papel relevante a la hora de conservar el patrimonio, de ser conscientes del valor que tiene el municipio en el que viven, y también creo que el instituto también debería fomentar, y creo que por un lado ya se está haciendo, este año por ejemplo hay una asignatura que se llama Gestión de Patrimonio, que precisamente el objetivo es que se vincule al estudiante con su entorno, y eso favorece además el aprendizaje, porque cuando lo ves como algo cercano, pues ya la motivación es mayor. Entonces, bueno, creo que ese conjunto de iniciativas y sobre todo eso, el tema de educar a las nuevas generaciones en la conservación del patrimonio, en la vinculación cultural con tu entorno, pues yo creo que es importante. Sí, sin duda alguna. También Sangüesa, el entorno que rodea Sangüesa, yo creo que es muy rico en lo que naturalmente se refiere, ya que tiene la Sierra de Leire, que da nombre al instituto. Mismo también tiene la Foz, la Foz de Lumbier. Tiene, bueno, sobre el patrimonio natural de Sangüesa, para ser más concretos, te quería preguntar, ¿qué crees que es lo que más destaca? ¿Qué crees que es lo que más destaca en lo que es el municipio de Sangüesa? El bien patrimonio que más destaca. Yo creo que has dado una cuestión clave. Por ejemplo, el nombre del instituto, Sierra de Leire, ¿no? Pues por ejemplo, en primero de la ESO, que se da, ¿no?, la geografía física, pues claro, cuando hablas de las sierras, ¿no?, conjunto de montañas, pues es que lo útil que es poder contar con un ejemplo que tú explicas en clase aquí cerca, que se puede ir a visitar, en este caso la Sierra de Leire, pues yo creo que fomenta mucho el interés y la motivación en el alumnado. Entonces, pues bueno, yo creo que Sangüesa es privilegiada en ese sentido. También, quiero decir que Sangüesa no es solo Sangüesa, también pues, municipios que hay alrededor, Javier, Leire, es que también están rodeados de patrimonio histórico-artístico y ciñéndose al tema del patrimonio natural, pues bueno, la Foz de Lumbier, por ejemplo, reserva natural, donde hay especies protegidas como los buitres, etcétera, 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 pues me parecen también que desde otra perspectiva, que ya no sea la histórico-artística, me parece, vamos, también que es una zona privilegiada. Toda Navarra es, no, lo bueno que tiene Navarra es los contrastes que hay, ¿no? Pues que por un lado tienes la selva de Irati, pero también tienes las Bardenas. En ese sentido creo que somos unos privilegiados.
Sí, desde luego no tiene nada que ver Sant Esteban con Cintruénigo. Totalmente. Los dos son preciosos, Sí. cabe aclarar. Exactamente. Bueno, también uno de los motores más importantes a la hora de hablar de la economía de Sangüesa y a lo largo de la historia es sin duda el río Aragón, uno de los afluentes sin duda más importantes del río Ebro. ¿Y cómo señalaría, qué papel crees que ha jugado el río en el desarrollo de la ciudad? No, me estoy llevando todo mi terreno todo el rato, pero claro, No pasa ya nada. desde primero de la ESO hablamos de civilizaciones fluviales, ¿no? Al final la cuna de la humanidad fueron civilizaciones que surgieron en torno a los grandes ríos, el río Nilo, el Tigris, el Éufrates, etcétera, etcétera, etcétera. Los ríos siempre han sido fundamentales. Y el caso de Sangüesa, pues bueno, el río Aragón, también, ¿no? Los ríos siempre vinculados a la actividad agrícola, pero también han sido medios de transporte. Entonces, en lo que me circunscribe a mí, pues bueno, yo vivo al lado del río y disfruto mucho, por ejemplo, del paseo que hay alrededor, donde se puede tanto disfrutar de la naturaleza como practicar deporte, caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que le da mucha vidilla al pueblo porque siempre te encuentras gente paseando por allí. Y luego me gustaría destacar, ¿no? Yo cuando la primera vez bueno, sobre la historia del río, además de las famosas crecidas que tantas catástrofes han provocado, la más famosa del 87, de 1787, que causó 500 muertes, pero me llamó mucho la atención el tema de las Almadías, porque, claro, yo había oído hablar, pues sobre todo de la zona del Roncal, pero por aquí también pasaban y en ese sentido me gustaría destacar la página web, que realmente es un archivo sobre patrimonio inmaterial. Se llama Sangüesa la que nunca olvidó, Sangüesa, Oroimena eta Izaera. Y allí, pues bueno, hay un montón de entrevistas a vecinos del pueblo hablando sobre mil cosas, hablando sobre la guerra civil, por ejemplo, hablando sobre las diferentes etapas históricas y contaba un señor cómo cuando venían las armadillas que les daban regalí, cuando paraban a tomar algo y tal y cual, y me pareció súper curioso y me causó gran sorpresa para bien este gran archivo que, vamos, contiene entrevistas que para los historiadores, las fuentes orales, yo creo que cada vez están siendo más utilizadas y me maravillo. Sí, sin lugar a dudas, el río Aragón ha sido, por así decirlo, el corazón de Sangüesa. Pero ahora me gustaría pasar a preguntarte sobre lo que tiene que ver ya más con el folclore y las tradiciones de Sangüesa. Y bueno, pues obviamente, ¿cuál consideras tú que es la fiesta más importante y qué crees que la hace especial respecto al resto de las fiestas patronales? Vale, sí, hombre, las fiestas patronales ahí a inicios de septiembre, pues claro, cuando las vives te das cuenta de, pues bueno, que hay cosas, ¿no?, que no ves en otros lados. A mí lo que más me chocó es el tema de la música. Creo que este es un pueblo donde a la banda, por ejemplo, se le da mucha importancia. Como profesor me llama mucho la atención, también para bien, ¿no?, que en todos los cursos hay mucha gente que se dedica a la música, que está en la banda del pueblo o en el conservatorio. Y, por ejemplo, la subidica, la bajadica por la mayor, eso es algo que yo no había visto en otros lados. Y luego, pues hay un ambiente, vamos, un ambiente genial. Luego también las danzas, también es algo que me llamó mucho la atención y me parece que sí que tienen cosas, ¿no?, que no he visto en otros lados. Y aparte el gran ambiente que hay, que te acogen muy bien, yo, vamos, lo que más destacaría es eso. Sobre las fiestas chiquitas, ¿no?, que son el 20 de enero. Sí, las fiestas chiquis. Sí, ahí, claro, a mí sobre todo me tocó el primer año y segundo, que todavía el COVID y tal y cual, no he podido conocerlas mucho. A ver este año cómo se desenvuelven. Creo que también coincide con la temporada de San Sebastián, no estoy seguro, esa semana. El 20, ¿no? El 20 creo que. Sí. Entonces, bueno, no, de esta sí que no tengo mucho más que decir, así que a ver este año cómo deparan y qué es lo que se hace. También... Sí, la fiesta de la juventud también. No, disculpa por interrumpir. Te quería preguntar sobre
el famoso misterio de Reyes de Sangüesa, que se celebra pues eso, el mismo día de Reyes, y es algo como muy característico del pueblo, puesto que atrás de la iglesia de Santiago forman como una especie de Belén enorme y bueno, pues se documenta la llegada de los Reyes Magos actuada, ¿no? Por Sí. personas de ahora, y hay un discurso y tal. Sí, es un momento bonito. Quería saber qué opinas acerca de él. Sí, es que creo que solo hay Personas de ahora y hay un discurso y tal. Sí, un momento bonito. Quería saber qué opinas acerca de él. Sí, es que creo que solo hay cinco lugares en España donde se hace y me parece, vamos, muy curioso, sobre todo, ¿no? El tema de que es teatralizado, la conversación entre Herodes y los Reyes Magos, me parece algo muy único y sobre todo, ¿no? Pues al final las cabalgatas, que suelen ser siempre parecidas, Sí, pues creo que es muy única y tuve el privilegio de ya verlas el año pasado y es algo que llama mucho la atención y el principal factor yo creo que es eso, que es muy teatralizado y es súper, súper interesante. Sí. Respecto a eso, a lo que ibas a decir anteriormente, las fiestas de la juventud de Sangüesa, ¿consideras que es como una especie de puente entre el verano y a las fiestas patronales? Sí, es que claro, hablamos antes de la juventud, del papel de la juventud que tiene que tener, y entonces pues, bueno, también que se hagan ese tipo de cuestiones, pues claro, desde el punto de vista de la fiesta, ¿no? Que vaya habiendo transiciones entre una cosa y otra, claro, luego también está el tema de los quintos, que se hacen en todos los pueblos, pero yo os expliqué en clase que eso estaba vinculado a las quintas del servicio militar y entonces, claro, pues cuando vinculas cosas que se explican con cosas que vives, yo creo que hay algo que en la mente hace que el interés sea mayor y bueno, es algo muy curioso el tema de la fiesta de la juventud. Sí, también es una de las cuestiones a destacar, sin duda, con el aspecto de las tradiciones, la etnología y este tipo de cuestiones. Bueno, ahora dejando de lado la fiesta, que es algo de lo que los sanguesinos estamos más orgullosos, bueno, me gustaría preguntarte respecto a las comidas. ¿Qué comida de Sangüesa típica es la que más te gusta, si la has llegado a probar? Sí, bueno, yo creo que aquí todo el mundo diría lo mismo, ¿no? Las pochas, aunque hay un eterno debate sobre si son legumbre o son verdura. Y luego también, claro, cuando yo entré a trabajar el primer año, yo creo que fue justo cuando se jubiló la pastelería Aramendía, ya se cerró. Sí. Y ahí tenían unos postres, creo que eran con yema de huevo y azúcar, y creo que es algo muy característico también y que no se da en muchos lugares. Entonces, esas dos cosas destacaría. Y ya pasando ya a un territorio más medieval, si por aquí pasa el conocido Camino de Santiago. ¿Tú crees que a día de hoy aún puede seguir aportando ese misticismo de conectar regiones tan lejanas como podría ser el norte de Francia con la península ibérica? Sí. Claro, aquí yo tengo una visión totalmente distorsionada y me voy a explicar. Bueno, el papel del Camino de Santiago y su vinculación al surgimiento de un montón de ciudades en la Edad Media y la importancia que ha tenido y tiene. Bueno, hay libros y ríos de tinta, entonces ahí no nos vamos a meter. Pero claro, yo he trabajado mucho en Roncesvalles, que es el camino francés, que es el que está más masificado, es la entrada en España del Camino de Santiago desde San Lluís de Piedeport. Entonces, claro, lo que yo he visto en Roncesvalles, que son, sobre todo en la temporada alta, en meses como mayo o meses como principios de septiembre, que pasan por Roncesvalles 700, 800, 900, 1000 peregrinos al día, pues claro, sí que yo no puedo juzgar el Camino de Santiago de aquí, porque claro, es el camino aragonés, es menos masificado, sin duda habrá peregrinos que pasen habitualmente, pero claro, yo tengo una visión distinta, entonces cualquier comparación que haga va a ser injusta. Entonces, pero bueno, que exista Santa María y tal, es porque claro que ha sido muy importante el Camino de Santiago. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Yo opino que, bueno, que hay varios factores por los que ya no es un sitio tan transcurrido. Para empezar, obviamente el camino francés
que pasa por la zona más montañosa, que igual puede ser de un atractivo mayor turístico a los peregrinos que vienen del norte. Y también pues cada vez menos religiosidad en la sociedad, que cada vez menos personas son creyentes y por tanto puede haber como menor necesidad de hacer el Camino de Santiago como sí que había antaño. Sí, aunque siendo eso cierto, yo creo que cada vez la gente que hace el Camino de Santiago por motivos religiosos es menor, que casi todo el mundo lo hace, bueno, por motivos más espirituales, que es algo más, ¿no? más general, más ambiguo, y también, por supuesto, por motivos deportivos y por motivos culturales. Yo creo que el interés hoy en día está sobre todo ahí. Quizá también sea uno de los factores como comentabas. Luego también, claro, por ejemplo, desde el punto de vista del deporte, está también el Camino del Norte, también que también es pues, más por montaña. Pues, entonces, bueno, yo creo que ahí entran en acción un conjunto de factores, pero sin duda, vamos, el Camino de Santiago ha sido muy relevante en Sangüesa, no en el grado del camino francés, pero por supuesto que ha tenido su importancia. De hecho, probablemente no. Todo el arte que hay aquí tenga una estrecha vinculación al camino. Sí, sin duda. Sin duda tiene su papel en la historia del Camino de Santiago Aragonés. Y bueno, Juanpe, pues la verdad que ha sido un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación y estamos muy contentos de que nos hayas concedido la entrevista. Sí, el placer es mío. La verdad que yo creo que más que entrevista es un diálogo, y todo lo que sea contrastar opiniones, contrastar conocimientos, pues siempre es positivo. Y nada, para mí un placer. Y si esto lo visiona algún vecino de Sangüesa, pues bueno, que sepa que yo lo hago desde una perspectiva más desde alguien que se ha sentido muy bien acogido aquí, que lleva 3 años aquí, pero que cualquier persona sabe mucho más y seguramente haya cometido muchos errores, así que disculpas por ello de antemano. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya está. No sé cuánto ha sido al final. Media hora.